Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Acabamos de pasar el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Yo ese día, como todos los días, pero ese día en especial, fui a misa, en este caso por la mañana, misa de 12, y para mi sorpresa, pues por primera vez, yo no vi a ningún guardia civil hacerle la ofrenda a la Virgen del Pilar, que es la patrona de España. Eso ya es un indicativo de cómo está la cosa. Un indicativo más, una señal más, no es solamente eso. Curiosamente, al poco tiempo, no sé si al mismo tiempo, un día después, un día de antes, yo había leído, esto que busco cosas para los vídeos, había leído los índices de suicidio tan altos que se están dando en general en todo el mundo y en particular en España. Y dentro de esos índices de suicidio los aumentan, se multiplica por 2 o por 3 los de la Policía Nacional o los de la Guardia Civil. Una pregunta, lanzo una pregunta al aire. ¿Tendrá algo esto que ver con la separación de Dios, con la que ya cada vez se tiene menos fe, y entre ellos la Guardia Civil? Pero bueno, dejo ahí esa pregunta y a lo mejor la desarrollo en otros vídeos. Este vídeo, aprovechando el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, quiero iniciar una serie de vídeos, hasta que Dios quiera, sobre la leyenda, la maldita leyenda negra que asoló a España y a los países, y a España de este lado del océano y a la España del otro lado del océano. Afortunadamente están saliendo una serie de publicaciones que están empezando a intentar contrarrestar con documentación y con razón y con datos las falsedades, las mentiras, la ignominia que representó la leyenda negra. Pero antes de empezar con los datos, y aunque daré algunos en este vídeo, vamos a irnos al origen de esta leyenda negra, por cierto, tan aceptada, tan asumida por España y por los países de la antigua España que eran hoy en día Sudamérica, todos los países sudamericanos. En el origen de esta leyenda negra está fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, la Inglaterra protestante. Y lo digo con estas dos palabras, o sea, con este adjetivo de protestante, porque Inglaterra protestante quería cargarse a la España católica. Por un lado tenemos la España católica, que llevó al otro lado del océano, del Atlántico, con el descubrimiento de América, pues la fe católica, y que en lugar de exterminar, de hacer un genocidio, como dice la leyenda negra, pues creó universidades, hospitales, es decir, todo lo contrario que estaba haciendo la Inglaterra protestante, que recordemos que así como hoy en día cualquiera que tenga un espejo delante, uno de estos supuestos defensores de la leyenda negra del otro lado del Atlántico, pues se mira al espejo y ve que se produjo lo que ningún estudioso puede negar ante los ojos, que es un mestizaje entre España peninsular y los nativos que había en el otro mundo, que dicho sea de paso, nativos que estaban siendo masacrados, eso sí que era un genocidio, por los imperialismos aztecas
e incas, fundamentalmente. Yo en este vídeo, en este canal, perdón, me gusta dar documentación. Acaba de salir un libro maravilloso, Madre Patria. Yo lo estoy devorando. De Marcelo Gullo Omodeo, que como muchos son españoles del otro lado del Atlántico, y que va a las raíces del porqué de la leyenda negra. Pero no solamente es este. Otro español del otro lado del Atlántico, Cristian Rodrigo Iturralde, saca estos dos maravillosos volúmenes. Es un mismo libro dividido en dos. Fin de la barbarie, comienzo de la civilización. Efectivamente. Marcelo Gullo habla de que España no conquistó América, la liberó a los nativos. ¿De quién? De los que les estaban literalmente comiéndoselos, aztecas e incas. ¿Comiéndoselo? Sí, porque sacrificaban a sus dioses, falsos dioses, demoníacos dioses, pues los sacrificaban en esos templos que hoy el turista va y ve esas pirámides, ¡ay qué bonitas! Estar con escalones, pues por ahí los sacrificaban los dioses, los dejaban caer, los descuartizaban y se los comían literalmente. Era un manjar. Y con los esqueletos, en este caso con las calaveras, eso se está descubriendo hoy en las excavaciones, cuando hacen excavaciones para hacer el metro, etc. Era tal la cantidad de sacrificios humanos que realizaban los aztecas de los pueblos que dominaban, que con las calaveras construían las paredes de sus edificios. Con la piel de los guerreros de los pueblos vencidos, los incas construían sus tambores de guerra. Momia de una niña de 6 años, perteneciente a los pueblos dominados por el imperialismo quechua, sacrificada por los incas a sus dioses. Durante el transcurso del viaje al volcán Yuyayaco, los niños y las niñas que iban a ser sacrificados eran emborrachados y drogados. Dibujos hechos por los propios aztecas, donde se les ve alimentándose con carne humana. Como hoy cualquier persona tiene una vaca, un cerdo, ellos los sacrificaban a sus dioses. Esto ya lo digo yo, no lo dice Marcelo Gullo, lo que voy a decir ahora. Dioses demoníacos, religión demoníaca. El mismo diablo. En el Apocalipsis dicen que cuando los ángeles, la batalla que hubo en el Apocalipsis, acordaos, ángeles de Dios y ángeles que los demonios, lo que llamamos demonios, ángeles caídos, cayeron en la tierra. Y en la tierra, pues, cuando llegan los españoles, que se ve muy bien en la película Apocalipto, por ejemplo, cuando llegan los españoles, 300 en el caso de Hernán Cortés. ¿Cómo, en qué cabeza puede entrar que 300 soldados, por muy buenos soldados fueran españoles, iban a vencer a 200 o 300.000 aztecas? Imposible. Eso no es ni con arcabuces ni con nada. ¿Cómo sucedió la conquista? Pues muy fácil, porque los indios que se los estaban sacrificando y comiéndoselos literalmente, se unieron a los españoles y por supuesto con esos indios, que eran la mayoría, de los, tanto en la Nueva España, México, como en el Perú, los incas, en la Nueva España los aztecas, estaban siendo masacrados. Eso sí que era un genocidio, por los aztecas y por los indios y por los incas. Y solo así se comprende que la conquista española fuera tan rápida y tan fácil. Curiosamente, siglos después, cuando los países, ironía de la historia, siglos después, en el siglo XIX, cuando los países
del otro lado del Atlántico se independizaron, los indios lucharon a favor de seguir siendo España. Curiosamente no, porque estaban viviendo, habían sido comidos y sacrificados por los aztecas y por los incas, y con la conquista española vivían de maravilla. Universidades, 32 universidades hizo España en esos siglos. Mientras tanto, los ingleses masacraban a los nativos del Norteamérica, los Sioux, Apaches, etc. De hecho, se hizo famosa la frase "el mejor indio es el indio muerto", y hoy solo se ve el mestizaje enorme que hay en la España, o sea, en los territorios liberados, como dice Marcelo Gullo, liberados de los aztecas y los incas por los conquistadores españoles, y de los nativos que quedan en Estados Unidos o en Australia, que eso se dice poco, que masacraron a los nativos australianos. Esa misma Inglaterra protestante que masacró y que se hizo un genocidio en Norteamérica, en Australia, en otras partes en la India, en la hambruna, ya lo hablaremos en otros vídeos. Aquí estoy haciendo un repaso general. Mientras los españoles, ayudados por los propios nativos, construían universidades, construían hospitales maravillosos. La mejor medicina estaba al otro lado en Hispanoamérica. Y cuando llegó el momento de la independencia, todos los pueblos nativos, hay un apartado, los incas fieles a España hasta el final. Hay un inca maravilloso que se llama Antonio Huachaca, jefe del ejército, que estuvo luchando casi 2 décadas después a favor de que ya habían firmado, ya estaba perdido todo, etcétera, el ejército realista, mientras Fernando VII, hay que acordarse de esto, mientras Fernando VII en teoría estaba secuestrado por Napoleón, pero en fin, pasaba olímpicamente de España. Ironía, mientras el monarca, uno de los peores monarcas que tuvo España, pues no quería defender a España, al otro lado de la otra España, los propios nativos, incas, los mapuches, cuando los mapuches lucharon por España, los guajiros, que se las pusieron negras a Bolívar, y los ingleses, porque todo hay que decirlo, es decir, esos mismos nativos que tendrían que haber luchado en contra de España, se supone que España los masacró, a favor de España, los últimos, el equivalente a los últimos de Filipinas, pero en Sudamérica. Mientras los ingleses sí estaban masacrando a los nativos de Norteamérica, en Australia, matando de hambre en India. Inglaterra protestante, que como no pudo vencer por las armas a España católica, pues abusó y lo hizo de forma genial, la propaganda. La propaganda utilizando, ya lo veremos en otro vídeo, pastiches, dibujos, utilizando un libro nefasto de Bartolomé de las Casas, ya hablaremos de él, distribuyéndolo, aprovechando que la imprenta acaba de nacer. Es decir, utilizó muy hábilmente, y lo sigue haciendo ahora, después de varios siglos. Solo cambia esos pastiches por la televisión, las películas, etc. Mientras España, pues asumía esa leyenda negra como verdadera, falsedades totales, y
los indios, que muchos de ellos eran analfabetos, eran los que luchaban a favor, o sea, en contra de la independencia. Ironías de la vida. Entonces, gracias a Dios, lo que pasa es que por muchos libros que salgan, si no se difunden, este canal, una de las cosas que quiere hacer es difundir la verdad. Y la verdad, este es un tocho. Esto es un tocho que yo lo estoy terminando con un montón de documentación enorme. Pero la mejor documentación es cuando uno se mira al espejo y ver que hay la mezcla maravillosa de españoles con nativos, mestizos, con todos los criollos, etcétera, y el racismo, hay que hablar claro, el racismo inglés protestante, que por supuesto ni se le ocurría casarse con una india, y en España eso era lo habitual. Uno de los ejemplos más famosos es el Inca Garcilaso de la Vega, al otro lado del Atlántico. Pero hay muchos, ya hablaremos. O sea, el mestizaje español católico, porque no hay que olvidar que a veces se dice poco. España llevó la fe católica al otro lado del Atlántico, a todo un continente. Y Inglaterra, por supuesto, no quería, porque Inglaterra acababa de empezar siendo protestante y pues después, en el siglo XIX, se unió intentó favorecer esa disgregación de lo que hubiera sido un maravilloso continente español con sede en Madrid, cosa que intentó Simón Bolívar, ya lo explicaré en otros. Simón Bolívar no quería que separarse de España, quería que fueran unas repúblicas tipo federal, pero con sede en Madrid. Fernando VII pasó olímpicamente y no se consiguió. Y que hubiera sido un imperio español continuado, con la misma religión, la misma fe, el mismo idioma y la misma economía. Pero eso iba en contra de los intereses ingleses, protestantes, insisto, y que si comparamos las políticas, mientras España hacía universidades, Inglaterra, a ver cuántas universidades hizo en Norteamérica, pues muy poquitas, y la más antigua americana son 100 años después de la primera en América, en Hispanoamérica. O sea, el por qué eso ocurre así es por el catolicismo. Los reyes católicos fueron los que hicieron las leyes de Indias, o sea, la reina Isabel dejó en su testamento bien claro que eran los nativos de Hispanoamérica, eran exactamente igual, tenían los mismos derechos que los españoles de la península. Y eso lo dejó bien claro en su testamento escrito. Y así se llevó por los reyes católicos, por Felipe II y todos los reyes católicos, me refiero no Fernando e Isabel solo, sino todos los reyes católicos, hasta llegar a lo que tenemos ahora. ¿Para qué vamos a seguir hablando? He querido hacer un pequeñito homenaje, este vídeo me ha salido así un poco confuso, pero para centrarme, va a haber más vídeos sobre la leyenda negra. Otro libro clásico sobre la leyenda negra es el de Philip Powell, un americano, un invento contra España. Ahora están empezando españoles a escribir, pero siglos después, claro, porque esto hizo mucho daño, mucha pupa, pero muchísima. Pero en el origen está España católica, con toda la herencia que ha dejado de universidades, hospitales, educación, etc. Por otro lado, los inventores
propagadores de la leyenda negra, no los inventores, pero sí los propagadores. Inglaterra protestante. Lógicamente, el protestantismo es uno de los mayores enemigos del catolicismo, y Inglaterra es uno de los mayores enemigos de España. Los piratas ingleses son famosos, ¿no? Y si se une Inglaterra con el protestantismo, pues se produce lo que pasó, que venció rotundamente Inglaterra protestante a la España católica, pero la venció con las mentiras de las leyendas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad al final resplandecerá. Si no es en esta tierra, es en el cielo, porque Dios juzgará todo y a todos, y que Dios les pille confesados a aquellos que utilizaron sus mentiras, sus falsedades, sus exageraciones contra España por llevar la fe católica y la civilización. Se los estaban comiendo, los sacrificaban y los comían. Los comían, carne humana. A aquellos que, según los defensores de la leyenda negra, era una civilización, y hoy en día el indigenismo tan utilizado por algunos gobiernos populistas y comunistas del otro lado del Atlántico, y aquí en España también, que quieren reivindicar aquellas civilizaciones aztecas e incas, comedores de carne humana y sacrificadores de niñas a los dioses, eso lo digo yo, diabólicos. Diabólicos en el sentido literal, del diablo. Bueno, ha querido ser un vídeo, pues, homenaje a este 12 de octubre que prácticamente se está, pues, utilizando en contra de lo que realmente fue una liberación y una civilización y una evangelización de todo un continente que duró unos siglos, porque los propios indios, como hemos visto, al final de la independencia lucharon a favor de España, no en contra, no a favor de la independencia. Los propios San Martín, me parece que cuando llega o tal, se queda asombrado de que los indios no, porque es que se los comían siglos atrás, y gracias a España consiguieron educación, cultura y lo más precioso de todo, que es la fe católica, más que les pese a los ingleses protestantes. Venga, que Dios os bendiga.